Vamos a empezar ahorita. Quiero que vayan viendo las fotos y me digan qué opinan, pero también escriban ahí su nombre completo y su número de cuenta y qué aprendizaje se llevan eso lo van a escribir al final, qué aprendizaje se llevan de la asignatura. Pero quiero que observen si conocen alguno de estos jóvenes ingenieros, que ya son todos ingenieros. Si los conocen, me dicen. Dilenia ya escribió su nombre. Angie también. Kevin también. Ángel Fernando. Jeffrey también. Ajá, muy bien. Cristian, sí. Solo que al final quiero que respondan, porque no hemos terminado el contenido. Al final, Cristian, al final. Bueno, vamos a ver estas imágenes así rápidamente para que ustedes vean que estas son en parte de la veda del 2015. Aquí estamos con otro grupo, también 2015. Miren, muchos ya están hasta con cargos y están trabajando aquí durante la veda porque nos quedábamos a dormir con los jóvenes. Miren, durante el proceso. Ya aquí ven, ella está en la parte de gerencia, Katherine. Muchos están trabajando, ¿verdad? Ya los conocen, ya son graduados, ya tienen sus maestrías, otros se han destacado en muchos con grandes talentos. Aquí estamos, en la casa de don Benjamín, que nos quedamos hasta la ingeniera Caina. Varios, miren, todos estos jóvenes ya graduados, ¿los conocen? ¿Los han visto? ¿Me pueden indicar ahí en el chat si los conocen? Jóvenes, pueden escribir en el chat si los conocen. Algunos si los conocen o no. Vamos a habilitar aquí. No, no, dice Jeffrey, no los conocen, ni Dilenia, qué barbaridad, yo pensé que los conocían. Bueno, pues mi interés siempre con la foto es que comparto las imágenes de las giras. Ustedes van a estar también dentro de esa gira, aunque no estuvimos durante toda una noche, pero estuvimos en el proceso, ¿verdad? Ahí viendo los neonatos, en el nacimiento de ellos. Entonces, aquí ustedes pueden observar que hacíamos eso y nos quedábamos una noche, 2 noches, dependiendo. Solo que iba con un grupo y los dividía porque no podíamos estar todos los grupos, más de 20 personas, no podíamos. Allá en Boca de Río Viejo, cuando nos tocó hacer un proyecto de vinculación, varios de los profesores ahí. Aquí en el vivero de Cedeño, miren, durante la siembra, ahí están todos. Aquí es cuando ya partíamos, terminábamos, salíamos de la mañana con todos. Aquí tomando el cafecito, miren, aquí durante toda una jornada que tuvimos, deben de conocer más de alguno porque ya varios están trabajando. Aquí en el 2011, miren, en el 2011, que fui con varios grupos. 2011 en el Venado Guapinol, en el 2009. Aquí está la ingeniera Ani Murillo, miren. Y aquí están todos ellos que todos ya están trabajando y están en áreas. Bueno, quería un poco compartirles que, por cierto, la playa de Punta Ratón ya se fue, ya no está ni en la torre. Había ahí un campamento que podía uno quedarse. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a lo que es la clase en sí. Quería compartirles esto porque a mí me llena de mucha satisfacción compartir con los jóvenes y que tengan este tipo de experiencias. ¿Ustedes también la tuvieron?
con ver las tortuguillas, ¿verdad? Y anduvimos en la playa. Con ellos nos quedamos a dormir. Entonces, vamos a entrar al detalle de la clase. ¿En qué nos habíamos quedado? Yo ya les compartí, ¿se acuerdan? ¿En qué nos habíamos quedado? A ver si recuerdan. En que íbamos a hablar sobre quiénes, sobre los Mamíferos. exactamente, sobre los mamíferos marinos. Fíjense que ellos, al igual que nosotros, son vivíparos, ¿verdad? Ellos también tienen pulmones, ¿verdad? Hacen el intercambio gaseoso. Solo que ellos tienen diferentes mecanismos fisiológicos que les permite, por ejemplo, en hacer esas grandes inmersiones que hacen en las zonas avisopelágicas o batipelágicas, algunos de estos eh, mamíferos tienen la condición en sus músculos y la hemoglobina tiene una condición de su núcleo, de la célula de la hemoglobina diferente, ¿verdad? Poco más grande el núcleo. Entonces eso le permite mayor almacenamiento de oxígeno y también en sus músculos y que dosificadamente va distribuyéndose en el cuerpo mediante, va haciendo las inmersiones o ascensos también. También sus mecanismos, ¿verdad? Que algunos filtradores poseen hasta 10 veces más mioglobina, miren, que los demás mamíferos terrestres, que eso es una condición para poder almacenar el oxígeno. Ellos tienen forma como de pez, pero no son peces. Es una forma pisciforme, pero no son peces. Entonces, yo puedo poner una pregunta de verdadero y falso y decir que si las ballenas son peces. Algunos le dicen que son peces, pero no son peces. Tienen forma de pisciforme, pero no son peces. Tienen pabellones auriculares. Fíjense, algunas especies tienen vellosidades, pero lo que sí es que carecen de glándulas sudoríparas. Un A cetáceo, ver, ¿verdad? sí, sí, y viene del griego cetáceo, ¿sí? Exactamente, ketos, ballena. Hay dos grandes grupos. Uno son los famosos misticetos y otros son los odontocetis. Pero ahorita quiero como comentarles un poquito de las características para que vayamos a los grupos, ¿les parece? Fíjense que hay algo bien, bien importante de ellos, que también tienen un corazón, ¿verdad? Ellos también tienen esa capacidad de alimentar a sus crías, amamantarlas. Por eso es que están dentro del grupo de mamíferos, ¿verdad? Marinos, porque tienen esa, esa característica adaptativa de mamíferos. Tienen una cola adaptada, ¿verdad? Para el nado. em, y el corazón son cuatro cámaras. El dimorfismo sexual, eso ya lo hablamos ayer. ¿Qué es dimorfismo sexual? Lo hablamos ayer, a ver si alguien quiere escribirlo ahí en el chat, ¿qué es dimorfismo sexual? Dije que esa es una característica distintiva entre... Cuando, Ujú. cuando hay una diferencia entre el macho y la hembra. Excelente, Fernando, muy bien, así es una diferencia distintiva, ¿verdad? Así como sucede con las aves, ¿verdad? Que los machos son los más majestuosos, les dije. Pues en los mamíferos marinos también hay dimorfismo sexual. En este caso, normalmente las hembras son más grandes y los machos son más pequeños, pero eso va variando dependiendo del grupo taxonómico. Lo interesante de este gran grupo, ¿verdad? Además de esas características, es que ellos tienen grandes capas gruesas de grasa. Y uno dice, pero ¿por qué tienen tanta grasa? Bueno, eso les sirve como un aislante también. Recuerden que al hacer los descensos, la temperatura va disminuyendo y ellos tienen que, son organismos, son mamíferos marinos, pero son endotérmicos, ¿verdad? Entonces ellos están regulando su temperatura internamente, pero tienen que tener mecanismos para poderla regular, o sea, no es así nomás. Entonces, uno de ellos también es la cantidad de grasa que poseen. Otro aspecto muy importante que no quiero que se me olvide es que ellos, como les decía, tienen unos músculos que tienen esos agentes químicos muy importantes para almacenar el oxígeno y también para irlo dosificando e irlo distribuyendo en el cuerpo. Me parece que ya lo había dicho. Aletas pectorales que normalmente son como aplanadas, pero ellos, fíjense que hay algo bien interesante. Ellos descienden de un antecesor paquiceto,
porque antes era terrestre y pasó al agua. Y luego fue modificando sus extremidades hasta que formó lo que es el nuevo mamífero marino. Dentro de este paquiceto surgen lo que son los cetáceos, ¿verdad? Y estos cetáceos, keto ballena, dominante de la diversidad, hay dos grandes grupos. Los misticetos, que son alrededor de 14 especies que se han identificado, y los odontoceti, que son 75. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, fíjense que los odontoceti son aquellas ballenas dentadas o carnívoras, como las orcas, ahí están, ¿verdad? Los cachalotes, los delfines, todo, ¿verdad? Las marsopas, las belugas, las ballenas nariz de espada, los sifios, todo eso. Pero hay algo interesante sobre este grupo también, los misticetos. Es que ellos son ballenas enormes, pero también hay ballenas pequeñas. Pero estos organismos de gran tamaño, como la ballena azul, se encuentra dentro de este gran grupo de misticetos el animal más grande. ¿Cuál es el pez más grande? Porque puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Tiburón ballena. Ajá, excelente, Fernando. Como que me va a sacar todas las preguntas. Excelente, muy bien. Y está em, el animal más grande, que es la ballena azul o balanóptera de 33 metros, el animal más grande del mundo, jóvenes, el más grande, 33 metros. Y estos organismos, pues como ustedes pueden ver, no tienen pelos, ¿verdad? Son grandes, robustos, ¿verdad? Pero sobre todo tienen barbas, ¿verdad? O sea que sus mandíbulas lo que tienen son barbas, ¿verdad? No son como los otros odontoceti que son dentadas o dientes, ¿verdad? Esa es la diferencia. O sea que estos organismos tienen una serie de adaptaciones que les sirven para el buceo. ¿Verdad? Y eso va variando. Hay algunas, por ejemplo, como las belugas que se encuentran en las zonas polares, en el Ártico. Y aquí tenemos sobre la parte de locomoción del paquicetus, miren, lo que les estaba mencionando, y el registro que tiene finales del Eoceno temprano y fue en Pakistán y entre la India, de la tierra al mar, miren, y así fue formándose lo que ahora nosotros conocemos los famosos ballenas modernas, miren. O sea que se fue transformando hasta adaptarse hasta lo que hoy conocemos. Cada uno de estos son los organismos que dieron paso a lo que conocemos ahora como ballena. Aquí tenemos un poco sobre lo que les decía, misticetos barbados, miren. Mientras que los odontocetos tienen dientes. Y estas son las anatomías un poco para que ustedes vean la diferencia, ¿verdad? Fíjense que hay algo bien interesante sobre uno de los que más me gustan y que son que me fascinan, son las orcas, porque fíjense que las orcas tienen un sistema social bien interesante. Fíjense que hay 8 tipos en todo el mundo de las orcas. ¿Y por qué les digo eso? Porque ellas no se cruzan entre esos 8 tipos, o sea, que tienen sus propias familias. Es como que dijéramos aquí en el sur, las familias más antigua o más económicamente, entonces así las orcas tienen su propio linaje, pero fíjense que ellas tienen un sistema de comunicación bien interesante y social entre ellas, ¿verdad? Y son 8 tipos que hay en el mundo, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Pues, y son muy inteligentes, son asesinas, ¿por qué? Porque ellas van en grupo y atacan, normalmente atacan a la cría, ¿verdad? De los cachalotes y otras ballenas, ¿verdad? Por eso son carnívoras. Entonces, ellas se comunican entre sí y atacan a la cría, ¿verdad? Está la ballena jorobada, que ustedes pueden ver que tienen un espiráculo por donde expulsan, ¿verdad? Como la presión, el agua. Eh, Fíjense que ella tiene la capacidad de cantar, ¿verdad? Y lo hace cuando está buscando pareja. Se escucha el sonido. Es una forma de atraer a su nueva pareja para hacer la reproducción. Em, en lugar de dientes, tiene barbas que son muy flexibles para atrapar su alimento. Soy un mamífero y le doy leche a mis crías. Y estas pueden llegar a medir
entre 13 y hasta 14 metros, a diferencia de la ballena azul, que es el animal más grande, 33 metros. Vivo de agua y tengo pulmones y respiro aire igual que tú. O sea, ellos tienen, obviamente jóvenes, ellos tienen que hacer inmersiones. Ahí viene maybe. Tienen que hacer inmersiones. Es bien interesante porque no solamente es el descenso de la inmersión, sino el ascenso, ¿verdad? O sea que esos mecanismos fisiológicos que ellos tienen les ayudan mucho para poderse adaptar, no solamente a las temperaturas, lo que acabo de mencionar, sino a esos descensos para tener la cantidad de oxígeno y también para la presión hidrostática. O sea, ellos tienen unos pabellones auriculares, pero no van a tener el oído que nosotros tenemos porque si no tendrían que reventarse, ¿verdad? Entonces, su mecanismo es diferente, ¿verdad? Es adaptativo. Hay ballenas más pequeñas, como pueden ver, las rocuales, como están ahí en el plan pizarra, que yo se los compartí, las francas también. Sin embargo, es fascinante con las ballenas, es un mundo fascinante. Aquí está la ballena azul, miren, y que está con su cría, y hay como 5 subespecies, y en el Pacífico se le logra encontrar. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay varios órdenes. Están los cetáceos en sí, los subórdenes o los grupos más grandes, Ontoceti o Mysticeti, ¿verdad? Y están los carnívoros, que están todas las focas, lobos marinos, ¿verdad? Focas elefantes, oso polar, nutrias, ¿verdad? Todas esas. Y la sirénida, que son los manatíes. Este me voy a dedicar un poquito, que le llaman vacas marinas o manatíes, pero también hay otro tipo, ¿verdad? Eh, los manatíes nosotros los encontramos aquí en el país y están en Cuero y Salado. Ya les voy a mostrar una imagen. Ay, ahorita este video no está. Ya me lo bloquearon. Bueno, lo tenía disponible, pero ya me lo bloquearon. Como ustedes pueden ver, aquí está la vaquita. Aquí también hay un único mamífero endémico de México. También podemos encontrar especies que son endémicas. Miren, el cetáceo más pequeño del mundo y mamífero marino con mayor peligro en el planeta. Estas son un poco el Día Mundial, la ballena azul, miren, la ballena franca, la ballena gris, el rorcual común, ¿verdad? Aquí tenemos la ballena jorobada, pero esta vaquita es endémica de México. ¿Qué quiere decir endémico o endemismo, Dilenia? Puede escribirlo ahí en el chat, Dilenia. Que es del lugar, o sea, que es nativo de ahí. Exactamente, y no hay en ninguna otra parte del mundo, solo es ahí. Muy bien, Dilenia, excelente. Y aquí está el manatí. Ustedes abren su aula virtual y ¿cuál es el animal mamífero que ven? El manatí, que es un animal grande, ¿verdad? Triquecus manatus, seguro que va a venir en el examen. ¿Por qué? Porque está en Cuero y Salado, en Honduras. Es un mamífero que respira por los pulmones y amamanta a sus crías y tiene sangre caliente, miren, pero este es herbívoro. Vive en aguas cálidas y poco profundas en lagunas costeras, por eso es que está ahí en Cuero y Salado, porque ellos viven entre esa confluencia entre agua salada y agua dulce. Y esto tiene que las crías al nacer pesan en promedio de 35 kilogramos y permanecen con su madre hasta los 2 años. Miren qué interesante, ¿verdad? Son preciosas. Hay que tener la oportunidad de ir a ver. Estos son aspectos importantes. Además de conocer todo el sur, deben de también hacer un esfuerzo de conocer el Caribe. Honduras es precioso, chicos. Y aquí el lenguaje de las orcas. Me gustaría mucho, vamos a ponerlo un ratito porque quiero que lo escuchen. Quiero que escuchen y vean el lenguaje de las orcas. Es fascinante. Vamos a verlo antes de pasar a tortugas marinas. Espérenme, vamos a dejar de compartir. Esperen, vamos aquí y nos vamos a ir a esta parte. Escuchan. En la costa del Pacífico canadiense,
podría hacerse realidad un viejo sueño de la humanidad. ¿Se escucha? Por primera vez, biólogos del Sí, se comportamiento escucha. e informáticos están creando programas para descifrar las señales acústicas de los animales. ¿Puede ayudar la inteligencia artificial a reconocer patrones en los sonidos de los mamíferos marinos? ¿Entenderemos pronto qué dicen las orcas? Un grupo de orcas pasa el verano entre la isla de Vancouver y Alaska. Los científicos de la expedición de investigación Deep Al se preparan para zarpar. La abreviatura inglesa Deep Al significa aprendizaje automático aplicado al lenguaje animal. El informático Elmar Knott, de la Universidad de Erlangen, trabaja desde hace muchos años en el reconocimiento automático de patrones en el habla humana. ¿Pueden estos métodos adaptarse al lenguaje animal? Los micrófonos subacuáticos integrados en la manguera son los oídos de la expedición. Equipos interdisciplinarios de informáticos y biólogos trabajan durante 3 veranos para grabar sonidos de cetáceos. Rachel Cheng, del Instituto Leibniz para la Investigación de Zoología y Vida Silvestre de Berlín, busca patrones entre el comportamiento y los cantos de las orcas que puedan ayudar a descifrar su lenguaje. Presumo que intercambian información, pero quizás es un sistema completamente diferente a nuestros prototipos de lenguaje. Unas 300 orcas se conocen como residentes del norte, porque todos los veranos permanecen en la costa entre Canadá y Alaska. Viven en pequeños grupos familiares y son muy comunicativas. ¿Emplea cada familia un dialecto diferente? ¿Se logrará comprender el significado de cada uno de los sonidos? Los investigadores sumergen en el agua los micrófonos de alta sensibilidad. Los hidrófonos registran sonidos de hasta una frecuencia de 100 kHz, mucho más de lo que el oído humano es capaz de percibir. Con la red de hidrófonos y triangulación acústica puede calcularse la posición de las orcas. Para molestar lo menos posible a los animales con el ruido del motor, el trimarán de investigación está equipado con un motor eléctrico. Bajo el agua, la visibilidad suele ser limitada, mientras que el sonido se transmite a través de largas distancias. Un sistema de comunicación con sonidos fuertes tiene grandes ventajas. Nadan muy juntas, cambian de dirección con frecuencia y se orientan por ecolocalización. Este es su comportamiento social. Se empujan, se rozan entre ellas, giran y saltan unas contra otras. Parece que se estén poniendo de acuerdo sobre qué harán a continuación. Las orcas solo pasan alrededor del 5% del tiempo en la superficie del agua. Esto hace que sea muy difícil observarlas de forma sistemática. El equipo de investigación utiliza drones para documentar el comportamiento de los cetáceos. En Canadá está prohibido el buceo con orcas. Los científicos buscan unidades mínimas con significado. ¿Qué orca emite el sonido y cuál responde? ¿Se repiten sonidos? La bióloga Elisanne Durand revisa las grabaciones. Cada canto de orca consta de muchos impulsos cortos que suenan como curvas melódicas al oído humano. Cualquier diferencia podría ser significativa. Mientras graban los cantos de las orcas, los investigadores documentan su comportamiento.
4 del grupo están dando vueltas por aquí, 4 allá atrás con el macho. Veo una acercándose por el rabillo del ojo. Luego una madre con su cría. Así que son al menos 8, 10, 11 ejemplares. Cuantos más datos hay, más fácil es entrenar los programas de aprendizaje automático para descifrar el lenguaje de los cetáceos. Por eso es una gran ventaja para la investigación que se hayan recopilado más de 20.000 horas de cantos de orcas, más que de ninguna otra especie animal. El investigador de cetáceos Jared Towers observa diferentes poblaciones de orcas por pedido del gobierno canadiense. Ya en la década de 1970, los científicos canadienses comenzaron a registrar cada ejemplar, pero también la estructura de los grupos. A108 está justo debajo del bote. Ahí está. Jared Towers distingue perfectamente unos ejemplares de otros. A108 tiene este rasguño desde hace años. Identificamos a cada miembro de cada grupo en función de su aspecto externo y buscamos características especiales de cada una de las orcas. Las aletas dorsales y las manchas a su alrededor tienen diferentes formas. Así puede catalogarse cada una de las orcas de este grupo. Las familias mantienen su vínculo de por vida. Observamos que siempre lidera la familia una hembra adulta. Los machos, padres de las crías, no tienen un papel importante en la familia. Jared Towers trabaja para la Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos del Ministerio de Pesca y Océanos de Canadá. Su exdirector, John Ford, fue el primero en describir los diferentes sonidos que emiten las orcas y revolucionó lo que se sabía del sistema de comunicación de las orcas sedentarias. Son cantos de las orcas del clan A. A-clan whales. That's the exciting part. Lo emocionante de escuchar bajo el agua es que vemos un aspecto de su vida insólito. Bueno, como pueden ver, es un video que los atrapa. No sé si los atrapó. ¿Están todavía en la sala? ¿Les ha gustado? ¿Me pueden indicar si les gustó, si no les gustó, si lo van a seguir? Sí, eso es solamente como una pincelada que quiero que ustedes escudriñen las presentaciones que con mucho cariño yo les armo para que ustedes puedan conocer más allá de lo que su profesora les da. Lo más importante del conocimiento, chicos, no es solamente almacenarlo, sino disfrutarlo. Y a veces a partir de estos videos, ustedes van a aprender mucho más. Es cierto, tienen la base, aprenden a saber cuáles son los vertebrados, sus características generales, pero imagínense qué interesante que estos organismos, ¿verdad? Que estamos emparentados, estamos dentro del gran dominio eucaria, dentro del reino animalia, dentro del filo cordado, su filo vertebrados y su clase anatomata. También nosotros estamos como sus parientes y tenemos muchos aspectos que están relacionados con nosotros, ¿verdad? Como mamíferos también, pero solo que terrestres, nuestras adaptaciones, ¿verdad? Entonces, los invito a que entren a la presentación y terminen de escuchar el video para que puedan disfrutarlo en su casa y prestarle mucha atención, para que logren indagar qué sucede al final de toda esa investigación tan interesante. Eso es biología marina, ¿ven? Es esa relación que tenemos y conocer más allá. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Vamos a continuar con las explicaciones, pero ustedes quedan con el entendido de que van a seguir escuchando el video porque les gustó. ¿Verdad que sí? A ver, Jeffrey, ¿le gustó o no? A ver, Cristian.
¿Qué les pareció de interesante? A ver qué me escriben ahí. Muy interesante, Jeffrey. Sí, así es. Pero dice que le quiere hacer como la zorca. Ah, está bueno eso. Ay, chicos, ya me hicieron reír. Bueno, vamos al siguiente tema, no menos importante. Por eso abrí con los grupos de ustedes, porque creo que cuando yo llegué aquí en el 2009 a Choluteca, porque todos ustedes saben que yo no soy de aquí del sur, pero me siento que nací aquí en el sur. Yo le decía a mi esposo que em, mi alma está en el norte, pero mi corazón está en el sur. Entonces, para mí es muy importante que ustedes también amen el sur. Y por eso es importantísimo que ustedes conozcan el sur, que disfruten de lo que ven. Y una de las especies que deben de disfrutar en su desove es la tortuga golfina, Lepidochelis olivacia. Es una especie muy importante dentro de la zona. Alrededor desde 1973, alrededor del 73 al 74, inició los procesos de conservación, solo que quien tenía al mando era Pesca. Y estoy hablándoles del Pacífico. Sin embargo, hay una parte bien interesante en la conservación, porque quienes han vivido del recurso son las poblaciones locales. Todos ya han escuchado de Punta Ratón, de Boca de Río Viejo, de Cedeño, ¿verdad? Del Venado, ahora está Carretales, también Amapala. Bueno, entonces todo sureño, cuando es la época de veda, es importante que tenga esa experiencia porque es un reptil marino que tiene alrededor de 200 millones de años de existir en el planeta y viene a nuestras aguas del Pacífico a desovar. Claro, hay más especies. Ustedes sabían que Eretmochelis imbricata también es una especie que visita las aguas de aquí del Golfo de Fonseca. Yo he tenido la oportunidad de verla en los esteros de Las Doradas. Ahí han obtenido algunos de los pescadores y tortugueros, la han visto y me han hecho el reporte. Y yo las he visto porque a veces están llenas de pibiontes y eso no las deja avanzar. Entonces nos hemos dado la tarea de limpiarlas. También hay otra especie que es esta, ¿ve? Eretmochelis imbricata. Una que se reportó que llegó a los delgaditos y que solo llegó a desovar los huevos fue Chelonia midas. Se hizo un primer reporte a nivel mundial de Chelonia midas del Pacífico. Su servidora lo hizo notificando que había llegado una de estas. Esta llegaba también, pero me imagino que la amenaza, el impacto, ha reducido sus poblaciones a llegar al sur. Normalmente la que se tiene muy bien sus poblaciones que llega al Pacífico y identificada es Lepidochelis olivacia. Hay otras especies, como ustedes pueden ver, careta, Lepidochelis kempi, Dermochelis coriacea. Alrededor son 7 especies. Hay una discusión entre los científicos, ¿verdad? Que hay una división de subespecie. Pero lo importante es que ustedes sepan que aquí en el Pacífico son las que yo mencioné. Fíjense que por rescate de los mismos de Boca de Río Viejo, hace más o menos más de 20 años, varios de ellos vieron a esta, dijeron que era enorme y que no tenía escudos y se referían a esta. Esta llega a nuestras aguas, yo ya tuve la oportunidad de verla, es en la playa, en Gracias. Es preciosa y es enorme. Entonces, aquí la vemos, miren, qué enorme. Si se fijan, tiene quillas, no escudos, ¿verdad? Pero imagínense que se alimentan de medusas. Claro, Dermochelis coriacea tiene que alimentarse de una gran cantidad de medusas para poder mantenerse, pero imagínense que las medusas es 90% agua, ¿verdad? Entonces, requiere de grandes cantidades de medusas enormes y su estómago es enorme para poder almacenar esas grandes cantidades.
Hay otras que se alimentan de algas, otras de esponjas, ¿verdad? Pero muchas de medusas y algunas se confunden y quedan atrapadas en su sistema digestivo porque creen que son bolsas son medusas y son bolsas plásticas. Entonces eso también hace que mueran, pero son enormes. Miren qué enorme es. Yo sí tuve la oportunidad de verla. Entonces aquí tenemos a Lepidochelis olivácea, que es pequeña, si se fijan. Chelonia mide un poquito más grande. Eremochelis imbricata es la que hacen mucha bisutería, que hacen anillos, pulseras y todo. Pero es bien arisca. Ella sí no se deja mucho. Lepidochelis tiene algo que podemos tener la oportunidad de que si estamos en silencio, calladitos, sin mucho ruido, sin mucha luz, podemos ver la que llega a desovar. Es una experiencia única, chicos. Yo espero que el próximo año pueda organizar una con varios jóvenes porque quiero retomar esto porque es parte del orgullo que tienen que tener como sureños. Bueno, tal vez se quieren unir. ¿Cuáles son esas especies que se encuentran o cuáles son esas características que tienen los reptiles marinos? Si tienen alguna pregunta hasta acá, me lo dicen. Bueno, en primer lugar, que son reptiles, son organismos poiquilotérmicos, ellos no pueden regular su temperatura, es como sucede cuando vemos un garrobito o una iguana que está como posando ahí en el muro y nosotros decimos, ve, ¿y este qué está haciendo? Ah, es que está adquiriendo calor, la luz del sol, porque como ellos no tienen esa capacidad como nosotros de regular la temperatura, entonces tienen que tomar un poco de sol para poder ellos sentirse calientes. Entonces son organismos poiquilotérmicos como los o ectotérmicos, que se dice sangre fría. Sí tienen pulmones, claro que sí. Están cubiertos de escamas, sí. Pero hay algo bien interesante que nosotros vimos en el laboratorio que me parece que ustedes lo han visto en el caparazón, que yo les comentaba que llegaron, no sé si les había comentado a ustedes de que la historia del caparazón y de la tortuga que llegó a Cedeño. Yo siempre a los tortugueros les había dicho que necesitaba que cuando ya alguna tortuga llegara a morir a la playa, que no es normal, ¿verdad? No es usual que nos indicaran. Entonces se dio la oportunidad, me notificaron y nos fuimos inmediatamente y hicimos el trabajo para poder limpiarla todo. Mi esposo me ayudó, estuvimos en todo ese proceso junto con los tortugueros. Y eso fue porque en ese tiempo, si no me equivoco, el 2015, estuvieron dinamitando el Golfo. Entonces muchas tortugas llegaron a morir a las playas porque a veces se pesca dinamitando. Entonces ese es un problema. Dice que ellos, sus extremidades que parecen como patas, ¿verdad? Pero en realidad son forma de renos, ¿verdad? Tienen columna vertebral, ¿verdad? Que está adherida o adosada al caparazón. Desovan huevos, ¿verdad? Son ovíparos, tienen una cloaca por donde ellos no solamente les sirve para eliminar, sino que también para la reproducción. Tienen una madurez sexual tardía que va variando de acuerdo a las especies. Normalmente entre los 12 a los 15 años ya la hembra ya está apta para poder reproducirse. Hacen grandes migraciones. Una de las especies que mayor migraciones hace es Dermochelis coriacea. Y todas las especies están amenazadas, ¿verdad? Hay una que sí, no recuerdo muy bien, tengo que ver em, donde hay una plataforma que indica si ya pasó de amenazada a peligro. Tengo que revisar eso para actualizarme, pero según lo que tenía para el año pasado eran amenazadas. Entonces, por eso está ahí esto. Hay 7 especies de tortugas marinas y actualmente se discuten los científicos especialistas sobre otra especie. En Honduras se han reportado 6, miren, que son todas estas que ustedes están observando. Y esta, por ejemplo, es bien extraño, pero normalmente las tortugas en la noche es que podemos observarlas, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden observar
las 6 especies, pero estas son las especies que llegan a Honduras. Imagínense, de 7, 6 llegan a las costas de Honduras, tanto del Caribe como del Pacífico. Así que hay que sentirnos muy orgullosos porque estos visitantes son de hace mucho tiempo de vivir en el planeta. Y mucho de la morfología, miren, aquí viene la morfología externa de las tortugas, tiene que ver con su caparazón y la disposición de esos escudos. En el caso del Merkelis coriacea, ustedes se fijan, tiene forma de quillas. Hay diferente forma porque va dependiendo de la especie. Unos son más anchos, otros más curvos, o están más cerquita a los escudos, o son más amplios, o son menos anchos, son más largos. Eso va a depender del tipo de la especie y eso identifica la morfología de la misma. Aquí ustedes pueden ver un poco de las características de cada una. Sí, la golfina es la más pequeña, tiene un tamaño de 75 centímetros. Yo he puesto a muchos muchachos cuando hemos andado en el desove a medirlas con una cinta métrica que normalmente sea nueva para evitar el sesgo y de esa manera podemos ver. Y la madurez alcanza entre 12 a 15 años, ¿verdad? Se alimenta de medusas. Pero la baula laúd, 7 quillas, miren. Y fíjense que es bien interesante porque de esta tienen que hasta 5 hasta 7 veces está poniendo los huevos. O sea que ellas cargan esa gran cantidad de huevos y puede decidir, bueno, voy a desovar en Cedeño y luego voy a desovar a otra zona costera. O sea que no es que desobó todos los huevos ahí, sino que va a otra puesta. Lo que sí es bien interesante que los huevos, los neonatos al nacer, que es de 1000 que nacen, ¿verdad? Una sobrevive, ¿verdad? Por los depredadores, por varios aspectos, ¿verdad? O sea que por eso es que colocan, ellos desoban esa cantidad de huevos. Entonces no todas van a sobrevivir, pero ellas luego reconocen el lugar y vuelven a la playa donde nacieron. Eso está dentro de sus células, la información. La tortuga carey, que es de caparazón de 80 centímetros, nidada promedio de 160 huevos, ¿verdad? Y la frecuencia de puesta de 3 a 5 veces, ¿verdad? Y son de 52 a 74. En el caso de la golfina son 48 días, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Ahora vamos a hacer algo rapidito.